Soy Carlos Eduardo Montaño Vivas y estas son Crónicas Inexplicables. Alquimia. Se entiende por alquimia la antigua técnica de amplia práctica, sobre todo en la Edad Media, que buscaba transmutar metales innobles en plata y oro. Lo mismo que buscaba prolongar la vida humana más allá de los límites normales cercanos a la inmortalidad. Estos conocimientos herméticos los utilizaban casi que con exclusividad un pequeño grupo de iniciados, entre ellos varios pertenecientes a comunidades religiosas. El desarrollo de estos procesos llevó a formular en la práctica el inicio de varias ciencias fundamentales en la investigación, de las cuales la más conocida en su contexto es la actual química. Muchas personas dedicaron su tiempo a la experimentación, no sin graves consecuencias que llevaron a producir catástrofes y hasta la muerte de los iniciados. Estas prácticas tuvieron su origen en el antiguo Egipto, en China y en Arabia, de donde finalmente llegaron a su máximo esplendor en la Europa del Medioevo. En alguna época, la alquimia fue cuestionada por parte de la Iglesia de propiciar rituales mágicos e incluso diabólicos. A continuación, detallamos algunos de los mayores exponentes de este arte. Nicolas Flamel. Nicolas Flamel nace alrededor de 1330 en la ciudad francesa de Pontoise. Su educación se puso en manos de los monjes benedictinos, quienes le pidieron que se dedicara a la iluminación de libros en una época anterior a la invención de la imprenta y al oficio de escribano. Cuenta que una noche, en un sueño, un ángel se le apareció y le enseña un libro prodigioso, cuyo contenido no alcanza a advertir. No obstante, se esfuerza por recordar. En 1357, un individuo ingresa a su negocio y le ofrece un libro con tapas metálicas que es, quien lo creyera, el mismo que el ángel le había procurado en el sueño de años atrás. Adquiere el libro, obra atribuida a un tal Abraham el judío, que contiene una maldición para quien se atreva a avanzar en su conocimiento, excepto si se trata de un religioso o de una persona ilustrada. El libro contiene información alquímica que no comprende, pero que sabe bien que puede llevarlo a la hoguera. Por mucho tiempo intenta descifrar el escrito sin éxito. Consulta a alquimistas, quienes tampoco comprenden el manuscrito. Ya en 1378, mientras realizaba el viaje por el camino del apóstol Santiago en romería a Santiago de Compostela, España, encuentra a un médico judío quien reconoce el manuscrito como la Cábala, libro que intenta interpretar el Antiguo Testamento. Flamel adquiere el conocimiento requerido producto de sus investigaciones y logra obtener plata y posteriormente oro, lo que le convirtió en un hombre acaudalado. Siendo una persona caritativa, decide apoyar la creación de hospitales, capillas y albergues para los menos afortunados. Ha conseguido el conocimiento de un gran secreto, la piedra filosofal. Sus seguidores en el transcurso de los años se dedicaron sin descanso a la búsqueda de ese secreto sin conseguirlo. Se afirma igualmente
que llegó a obtener, con base en la mezcla de ciertas sustancias, un elixir que al beberlo daba la inmortalidad. Muere en 1417 y su casa y tumba son objeto de saqueo en busca de obtener la piedra filosofal. Nada encuentran, nada se llevan. Se especula que el libro de Abraham el judío reapareció 200 años después en poder del cardenal Richelieu, pero desde entonces no se tiene noticia del texto. Con la química moderna se han logrado obtener oro por transmutación de varios metales, pero a unos costos tan altos que hacen inviable la explotación industrial. Alberto Magno. El verdadero nombre de Alberto Magno era Albrecht, quien nace en 1200 en Lauingen, Alemania, de familia noble. En 1223, encontrándose en Padua, ingresa a la congregación de los dominicos, se ordena sacerdote en Alemania, asiste a la Universidad de París, de la cual se vuelve catedrático y experto en teología. En 1262 fue obispo de Ratisbona. Se sabe que llegó a sustentar con bases sólidas la redondez de la tierra. Sobresalió en la investigación y sus grandes conocimientos le merecieron el título de Magno, grande. También se le conoció como Doctor Universalis y Doctor Expertus. Fue maestro de Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos de la historia, sabio, logista, severo metafísico y mago. Se reconocen sus aportes en filosofía, geografía, física, alquimia, biología, astronomía, botánica, etc. Ejerció una gran labor pastoral, especialmente hacia los desvalidos. Dirigió sus conocimientos a la redefinición de la filosofía frente al cristianismo. Murió santamente y de manera apacible en 1280, obteniendo la beatificación en 1622. Después de un largo proceso, logra la gloria de los altares en 1931 y recibe el título de Doctor de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace en Rocaseca, en las inmediaciones de Aquino, Nápoles, en 1225. De familia noble, cursó las primeras letras en el convento de Montecassino con los frailes benedictinos, continuando ulteriormente sus estudios en la Universidad de Nápoles, donde sobresale por su clara inteligencia. Con los dominicos se dedica al estudio de la Biblia y marcha a Colonia, Alemania, para estudiar bajo la tutela de Alberto Magno, con quien practica la alquimia y con su sabiduría se engolfa en el conocimiento de las ciencias ocultas. Alcanza el doctorado en teología en la Universidad de París, dedicándose a la enseñanza en distintas ciudades de Francia e Italia. Su más famosa obra, la Suma Teológica, explica las enseñanzas católicas con base en las Escrituras, la filosofía y la teología. Por su profundo amor a la Eucaristía y sus grandes conocimientos, se le otorgó el título de Doctor Angélico. Muere de manera piadosa en 1274, canonizado en 1323 y declarado doctor de la Iglesia en el año de 1567. Roger Bacon. Roger Bacon nació en Chichester, Somerset, Inglaterra,
en 1214. De noble familia, estudió en las universidades de Oxford y París, logrando ser profesor de esta última universidad. Ingresó a la orden religiosa de los franciscanos en 1252. Realizó numerosos estudios en alquimia, astronomía, óptica, matemáticas, metafísica, biología, medicina y otras ciencias experimentales. Entre sus muchos escritos se destaca Opus Maius, en petición del Papa Clemente IV, quien deseaba conocer sus investigaciones. El conocimiento y la divulgación de sus ideas revolucionarias le granjearon la condena de los franciscanos, quienes virtualmente lo echaron a la calle. Viaja a París, en donde conoce a Alberto Magno y a Tomás de Aquino, con quienes discute de metafísica, alquimia y ciencias experimentales que por entonces solo estaban al alcance de unos cuantos iniciados. Es por ello que se conoce como el Frater del Ocultismo. En medicina recibió el título de Doctor Mirabilis por su obra De Mirabilis Potestate Artis et Natura. De sus estudios en óptica, descubrió los lentes convexos para corregir la presbicia y la utilización de los mismos en telescopios. Descubrió que tras la mezcla de salitre, carbón vegetal y azufre, se producía una sustancia que generaba detonaciones, pólvora. Conocimiento que se infiere obtuvo de estudios ocultos de los árabes. Sostuvo que el conocimiento de la naturaleza solo era posible mediante la experimentación y el uso de las matemáticas, siendo precursor del método científico. Investigó la piedra filosofal, la purificación de los metales y el elixir de la vida. Debido a la independencia de su pensamiento, la lectura de su obra fue proscrita. Sufrió persecución y cárcel. Al cabo de 14 años, logró la libertad y retornó a Oxford en 1292. Otras obras suyas fueron Opus Minus, Opus Tertium y el Compendium Studii Theologiae, que publicó poco antes de morir en 1294. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, más conocido como Paracelso, nació en 1493 en Eisendeln, Suiza. Médico como su padre, cuestionó la profesión y a cambio orientó sus investigaciones de la botánica a la mineralogía y por supuesto la alquimia. Gran viajero, recorrió el mundo en busca de conocimientos. Su criterio liberal de abordar la medicina, alejándose de los cánones tradicionales heredados, le acarreó choques inevitables con sus colegas de Salzburgo, por lo que debió trasladarse a Basilea. Como médico municipal y docente universitario, hizo énfasis en la experiencia in situ, apartándose de las doctrinas académicas. Empezó a prescribir medicamentos químicos y minerales, en contraposición a la medicina tradicional que utilizaba la botánica. Dentro de sus procesos alquímicos aplicados a las enfermedades, se atrevió a utilizar la acción del mercurio contra la sífilis y la acción diurética de algunos subcomponentes para atacar la hidropesía. Trabajó igualmente en lograr mitigar el dolor de los pacientes por medio de narcóticos.
Criticó a los seguidores de Galeno, médico griego, quien afirmaba que las enfermedades eran el resultado del desequilibrio entre los diversos humores del cuerpo y que traían como terapéutica la práctica de sangrías y lavados. Identificó que las enfermedades procedían de agentes externos al paciente, llegando a determinar las causas de la sífilis y el bocio. Fue precursor de la medicina homeopática. Había afirmado: el objeto de la alquimia no es transformar metales innobles en plata u oro, sino crear un remedio para todas las enfermedades. Su laboratorio estaba compuesto por una variedad de elementos propios de un alquimista: balanzas, frascos, retortas, alambiques, fuelles, hornillas. Con el paso de los años y el avance de la ciencia, ellos llegaron a convertirse en las herramientas básicas del científico. Cuando murió en Salzburgo en 1541, nació la leyenda. Se le considera el mayor alquimista del mundo. Su tumba tuvo una inscripción como epitafio: con artes maravillosas curó heridas horrendas, lepra, gota, hidropesía y otras enfermedades contagiosas. Legó a los pobres todos sus bienes. Esto es todo por hoy. Espero que estés pendiente del próximo episodio. Por favor, suscríbete. Consultas e inquietudes, cmontanovivas@gmail.com o visita mi web crónicasinexplicables.com.